¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que define legalmente a una familia? Y no hablo del afecto, sino de las reglas del juego que la sociedad establece para nuestras relaciones más importantes. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque el derecho de familia es, en esencia, el plano, el diseño que estructura todos esos vínculos. Para arrancar, una pregunta que parece simple, pero que nos lleva al corazón del asunto. ¿Qué diferencia legal existe entre un primo propio, de sangre, y el primo de la persona con la que uno se casa? La respuesta revela muchísimo sobre cómo el derecho mide y define nuestras conexiones familiares. Y sí, la hay, y es bastante clara. Todo, absolutamente todo, comienza con un concepto fundamental, el parentesco. Pensemos en él como el primer bloque de construcción, la mismísima base sobre la cual se edifica toda la estructura legal de una familia. Entender esto es, de verdad, la clave de todo. Entonces, ¿qué es exactamente el parentesco para la ley? Es el vínculo jurídico que nos une. Y ojo, no nace de una sola manera. La ley reconoce 4 fuentes distintas. La más obvia, claro, es la naturaleza, o sea, la sangre. Pero también están las técnicas de reproducción asistida, la adopción, que es una decisión que viene de un juez, y finalmente la afinidad, que se crea a través del matrimonio. Para poder medir la distancia en este mapa familiar, la ley usa una unidad súper básica, el grado. Es muy sencillo, de verdad. Cada grado es simplemente un salto de una generación a otra. De padres a hijos hay 1 grado, de abuelos a nietos, pues 2 grados. Así de fácil. Ahora, si conectamos esos grados, ¿qué formamos? Una línea. Una línea no es más que una serie de generaciones conectadas sin interrupciones, como un hilo que va uniendo a la familia a través del tiempo. Y el tercer bloque es el tronco. Este es el ancestro común del cual parten distintas líneas. Es como pensar en un árbol, ¿no? El tronco es ese punto de origen desde donde salen las diferentes ramas de la familia. Es un concepto crucial para entender las relaciones que no son directas, las colaterales. Y esto nos lleva a los 2 tipos de líneas que existen. La línea recta es la más intuitiva, la que va para arriba o para abajo, abuelos, padres, hijos, nietos. En cambio, la línea colateral es la que nos une, digamos, de lado. Conecta a personas que no descienden unas de otras, pero que sí comparten un tronco común. El ejemplo perfecto, los hermanos o los primos. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. El parentesco por afinidad es el que se crea con la familia del cónyuge. O sea, sí existe un vínculo legal con una suegra o con un cuñado. Pero, y aquí está el punto clave, la ley no crea ningún tipo de vínculo entre los parientes de un cónyuge y los parientes del otro. Legalmente, el primo de nuestro cónyuge no es pariente nuestro. Misterio resuelto. Bien, pasemos al siguiente nivel en la construcción de una familia, la pareja. La ley ofrece principalmente 2 estructuras para una vida en común. Por un lado, el matrimonio, y por otro, las uniones convivenciales, y sus diferencias, créanme, son muy pero muy importantes. Esta tabla lo muestra clarísimo. Para el matrimonio se necesita un acto formal, una ceremonia. Para la unión convivencial, en cambio, se pide un mínimo de 2 años de convivencia. En lo patrimonial, el matrimonio por defecto crea una comunidad de bienes, mientras que en la unión convivencial lo que rige es la separación. Y quizás la diferencia más grande de todas, el cónyuge hereda automáticamente. El conviviente, en cambio, no. Bueno, si se elige el matrimonio, hay que tomar otra decisión clave, que es sobre la arquitectura financiera de la relación. ¿Cómo se van a manejar los bienes? La ley nos da 2 opciones principales. El sistema que viene, digamos, de fábrica es el régimen de comunidad, donde lo que se adquiere durante el matrimonio es de los 2. La alternativa es el régimen de separación de bienes, que hay que elegirlo activamente, y ahí cada uno mantiene la propiedad de lo que va adquiriendo. Son 2 modelos muy distintos para la economía del hogar. Ahora, lo interesante del régimen de comunidad es que no todo se comparte. La ley protege ciertos activos como bienes propios. Como se ve acá, esto incluye lo que cada uno tenía antes de casarse, pero también, y esto es muy importante, lo que se recibe por herencia o por donación, incluso ya estando casados. Esos bienes no entran a la bolsa común. Por otro lado, los bienes gananciales son los que forman ese patrimonio compartido.
Y esto es básicamente todo lo que se genera con el esfuerzo común o por el azar durante el matrimonio. Salarios, ganancias de un negocio e incluso un premio de lotería. La ley parte de la base de que todo lo adquirido durante el matrimonio es ganancial, a menos que se pueda probar lo contrario. Avancemos a otro pilar fundamental de la familia, la relación entre padres e hijos, lo que legalmente se conoce como filiación. Aquí la ley establece caminos muy claros para crear este vínculo tan importante. La ley reconoce 3 fuentes de filiación, y es súper importante saber que todas, las 3, tienen los mismos efectos legales. La primera es por naturaleza. La segunda es mediante técnicas de reproducción humana asistida, donde lo que define el vínculo no es la genética, sino el consentimiento. Y la tercera es la adopción, que nace de una sentencia de un juez. Dentro de la adopción, además, hay matices. La adopción plena corta todos los lazos con la familia de origen y crea una filiación totalmente nueva e irrevocable. La simple, en cambio, crea un vínculo solo con la persona que adopta, pero no con su familia, y es revocable. Y la de integración es un caso muy específico, para cuando se adopta al hijo o hija de la pareja y se mantiene el vínculo con ese progenitor. Finalmente, todo buen diseño tiene que contemplar la posibilidad de cambios. La ley, por supuesto, también regula qué sucede cuando una estructura familiar se disuelve, ya sea un matrimonio o una unión convivencial. Y aquí aparece una figura legal clave, la compensación económica. Es un derecho que puede tener la persona que, por la ruptura, sufre un desequilibrio económico muy claro. Por ejemplo, si alguien dedicó su tiempo a la familia y al hogar en lugar de desarrollar su propia carrera. Es fundamental saber que esto aplica tanto para un divorcio como para el fin de una unión convivencial. Y si hablamos de este derecho, hay un número que es vital, de verdad, hay que grabárselo a fuego. 6 meses. 6 meses. Ese es el plazo máximo y es un plazo de caducidad, lo que quiere decir que es innegociable. Se cuenta desde la sentencia de divorcio o desde el fin de la convivencia. Si se pasa ese tiempo, ese derecho simplemente se esfuma, se pierde para siempre. Es uno de esos detalles que, de verdad, lo puede cambiar absolutamente todo. Otro punto de diferencia importantísimo tras una ruptura es qué pasa con el hogar familiar. En un divorcio, un juez puede decidir quién se queda usándolo basándose en la necesidad, por ejemplo, si alguien tiene el cuidado de los hijos. En una unión convivencial, esta posibilidad también existe, pero tiene un límite súper estricto, un máximo de 2 años, nada más. Como hemos visto, el derecho nos ofrece un catálogo de diseños, de planos, para construir nuestras relaciones más cercanas. La verdad es que no hay uno mejor que otro, son simplemente herramientas distintas. Así que la pregunta final es más bien una reflexión. ¿Cuál de todos estos diseños se alinea mejor con cada proyecto de vida particular? La ley da las opciones, pero la decisión al final siempre es personal.